Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿cómo Qué están? lindo, cómo me gusta juntarnos a hablar acá. Me gusta venir. Y hace el lunes más ameno, o lo tensiona Sí, más. No sí. sé si lo hace más ameno o lo tensiona más. A mí me lo hace más ameno. Más Ay, me encanta. Saber que A mí tengo que también me gusta. venir y cosas así. Yo me pongo contenta cuando venís vos. Sí, obvio. Bueno, me alegro. Yo me pongo contento de venir a verlas. Pero Qué conmigo no lindo. te sacaste la foto. No, pero igual no. Bueno, Florencia. Estaba probando porque Cállate. salía como Pixelada. Como Dice. nuboso. Dani sale pixelada. nuboso y no entendía qué pasaba. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, miren, las casualidades de la vida. Que Me no encanta esto, existen. chicos. Todo fue así como armándose, parece una cosa atrás de la otra. Yo venía más con una orientación hoy más como director y Ok. para contarle algo cómo venimos trabajando en algunas o qué estrategias nos venimos dando con algunos trabajos en los municipios, ¿viste? En los gobiernos Sí. locales para pensar cómo ir metiendo cada vez más el tema de masculinidad y también cómo pensarlo, cómo fue pensado en un inicio, cómo fue pensado. Y al mismo tiempo yo vengo leyendo bastante sobre el tema, bueno, siempre, trabajos más académicos. Y volví a leer el trabajo de una compañera y unos compañeros que conozco, están vinculados al Instituto de Masculinidades. Y hoy mismo salió publicado al mismo tiempo y cuando llegué me dijeron, Tremendo. ay, qué bueno que estás leyendo ese informe, Sí. porque hoy salió publicado un informe que vincula qué está pasando con las derechas y el vínculo con ciertas narrativas vinculadas a la masculinidad. Sí. Cuando empecé a leer el informe me di cuenta que citaban un montón el texto que yo había Preparado. leído Está y buenísimo, cuando llegué Ari. acá ustedes lo tenían también para mencionar el informe, así que Sí, todo está tiene que ver con todo. Todo está como o estamos hablando de un tema muy que es del tema que hay que hablar, Sí. o de algún modo mágico todo está comunicado. Sí, tal cual. Yo no lo leí el informe entero todavía, lo leí medio en diagonal, te lo decía recién, pero Sí, yo Preocupante. lo que propongo es esto. Si quieren después ¿Cómo puedo lo titulan el analizar la derecha sale del closet. Ajá. Se titula, hoy salió una nota también en Sí. página 12 hablando de ese informe. Es un informe que armaron desde el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires y participan diferentes investigadores, pensadores intelectuales, académicos y académicas que vienen trabajando sobre el tema o vienen pensando desde diferentes áreas, sea el análisis más discursivo, o sea desde la antropología, haciendo etnografía o sociología, vienen pensando sobre todo cómo se van alimentando y cómo se van provocando los discursos que traen, entre comillas, estas nuevas derechas o esta derecha, y cómo anidan y articulan con ciertos contextos en los que nos encontramos las masculinidades y los varones fundamentalmente, o cómo en algún punto le hablan a ciertas problemáticas o ciertos malestares que están ocurriendo. Y el informe está bueno, pero yo, si quieren, como ya venía con otras cosas vinculadas al informe, lo que les propongo es, voy a mencionar algunas cosas del informe, pero después yo me voy a tomar el trabajo de leerlo bien en profundidad y quizás empezamos a sacar temas de ahí Qué lindo. que son interesantes para ver por separado y no como una generalidad del Ir informe. desmenuzándolo. Claro, porque tiene mucho que ver con algo que venimos pensando desde el principio acá. Yo creo que desde el primer día que me convocaron a hablar de la película Adolescencia este año, y empezamos a pensar más que, o de lo de Davos también cuando vine a hablar, sí. y empezamos a hablar más que hacer simplemente crítica a esos discursos más homofóbicos, antifeministas, pensar de qué modo podemos construir estrategias que acerquen al feminismo. Creo que estamos hablando de esa pregunta en Sí, definitiva. sí. Y el informe tiene como objetivo desnudar un poco esa relación entre qué ha pasado con los varones, con los discursos sobre masculinidad, con la reacción, si se quiere, frente a los discursos de los feminismos, pero también a situaciones de crisis más económicas, ¿no? De proyectos económicos, políticos, proyectos de futuro que también en algún punto dislocan algunos proyectos pensados o naturalizados que se ven truncos, ¿no? Y cómo eso hace muchas veces ese match con los discursos antifeministas. Pero justamente en este informe mencionan un texto que yo lo súper recomiendo. Ok.
lo citan porque los convocan, digamos, a hablar a Santiago Morcillo, Estefanía Martinoski, a Matías de Stefano Barbero, que vienen trabajando mucho sobre esos discursos antifeministas y también le nombran como posfeministas, digamos, cierta percepción en algunos varones como que las ideas del feminismo ya están como resueltas y tenemos que pasar como a una nueva etapa, que es un texto que lo consiguen muy fácilmente, que para mí está bueno que lo lean completo y no se queden simplemente con lo que comente acá, porque en realidad yo lo traje para hablar de otras cosas, pero es un texto que se llama "No es un buen momento para ser hombre, influencer antifeministas en la disputa hegemónica por las masculinidades en Argentina". Trabaja un poco sobre los discursos sobre masculinidad y las performances masculinas de los principales influencers, si se quiere, no desde ahora, sino que se fueron posicionando sobre todo en YouTube, digamos, con discursos antifeministas, homodiantes, sobre masculinidad, violencia de género, bueno, un montón de influencias que cada vez los vamos viendo cada vez más, digamos, y que van impregnando cada vez más, y trabajan un poco sobre esos discursos, analizándolo, qué concepciones tienen, qué supuestos están jugando sobre eso. Estas tres personas, estos tres investigadores vienen trabajando bastante sobre ese discurso, como una preocupación y en ese equipo de investigación que me parece súper interesante, porque están trabajando sobre algo que ocurre hoy, ahora, y sin ni siquiera mucho dato cuantificable tenemos acá en Argentina. Vieron que se habla mucho de la relación de varones y derechas en cuanto al voto, en cuanto a elecciones. Sí. Muchas de esas conclusiones que se sacan, y acá lo mencionan un poco, a veces son un poco apresuradas y alarmistas, más para jugar a sacar conclusiones rápidas que lo que realmente está ocurriendo en definitiva con el movimiento de los electorados, que si bien hay varones jóvenes conformando el electorado de las propuestas políticas que tienen este tipo de discursos, no quiere decir que la mayoría de los varones jóvenes estén, digamos, orientados a ese tipo de ideología, si se quiere, ¿no? Y me parece que ahí, como sobre todo para no caer con ideas alarmistas y no seguir apresurando, que eso es lo que más me interesaba de hoy, un tipo de discurso que termina homogeneizando, digamos, ¿no? Okay, todos los varones son, porque en definitiva, y me parece que es en gran parte la conclusión de este informe, en las recomendaciones, en el diagnóstico que hace, que coinciden justo con algunas citas que yo había tomado del texto que les había traído para hoy, digamos. Yo había traído algunas citas de que explican un poco por qué tienen tanto éxito muchas veces ese tipo de narrativas que ponen a los varones, digamos, en una situación de victimización o de enfrentamiento con los feminismos que se articula, digamos, con dos cuestiones fundamentales, dicen ahí, ¿no? Dos tipos de crisis que ya les vinimos hablando acá. Una crisis más vinculada a lo material, como a la cuestión más de proyecto de vida y no poder cumplir con ciertos mandatos vinculados a la masculinidad, del proveedor, el protector, ¿no? Digamos, no poder cumplir con ese mandato justamente por atravesamientos. Acá mencionan varios, digamos, modificaciones en los sistemas de producción capitalista, digamos, ¿no? Procesos de crisis, de inflación que hace como incierto también el futuro, pero también mencionan la pandemia en el informe como punto a tener en cuenta en la intensificación de estos discursos o en lo que impregnó estos discursos, y también en algún punto las narrativas que se eligieron muchas veces, sobre todo las narrativas que circularon más para mencionar a los varones o para hablar de los varones en relación a las políticas de igualdad, a los feminismos, las violencias, conceptualizándolos simplemente como victimarios, privilegiados u opresores, digamos, no pensándolos como en otros términos, ¿no? Que muchas veces esto a veces parece como
Digo, parece como ser simplemente una crítica a los feminismos, ¿no? En esto de sumarse a las críticas de se pasaron o no se pasaron dos pueblos, sino que es algo más, digo, me parece que es algo más contextual para pensar en cómo muchas veces cuando aparecen ciertos discursos en contextos de pensar estrategias más individualizantes o de control o penalizables o punitivas, este tipo de características, este tipo de intensificación de los discursos a pensar a los varones simplemente como opresores, simplemente como privilegiados o simplemente como violentos, si se quiere, o como victimarios, y no pensarlo en otros términos u otras narraciones que los feminismos podían aportar. Ahí en el texto, digamos, no es un buen momento para ser hombre, este equipo de investigación trae investigaciones, discursos, políticas feministas históricas a lo largo de muchos años, no de ahora, que han tomado a los varones de otro modo, mucho más complejos, de manera interseccional, pensándolo en relación con la racialidad, con la clase social, pensando los criterios de vulnerabilidad, un poco lo que venimos hablando acá, ¿no? De qué modo, qué estrategias pedagógicas, comunicacionales nos podemos dar para pensar esa relación de los varones con el feminismo. Sí. Y acá, sí, decime. No, ¿sabes qué estaba pensando? Estaba pensando en algunos influencers o tiktokers que consumo, varones. Hay uno que me tiene fascinada. Uh-huh. A ver, lo digo en serio. Y el otro día se lo planteé a una amiga y me dijo, cállate la boca, boludo, es insoportable el pendejo ese. Pero la verdad que para mí el tipo ha construido. Tengo un miedo de que me funen. Larga el nombre. Tengo miedo de que me funen. Sí, lo decís. Porque yo sé todo lo que piensa él. Yo lo entiendo, no estoy diciendo que está bien. No entiendo que está todo mal lo que dice, su posicionamiento político. Es horrible. Sí. Ahora, a la hora de comunicar es brillante. Es un agente inmobiliario que vive en Cava, que se llama Beltrán Briones. ¿Nunca lo vieron? No. Es muy tiktoker, está en Instagram también. El tipo viene de una familia de mucha guita, pero mucha guita en serio, que son dueños de una... ya sé quién es. Ya sabes quién es. Bueno, yo él tiene que ver con el negocio inmobiliario, entonces cuando veo que empieza a hacer divulgación de eso, me parece como interesante dentro que la diversidad también es eso, digamos, ¿no? La diversidad es saber que hay alguien que piensa diferente que vos y que tiene derecho a hablar, siempre y cuando no se pase 3 pueblos, ¿no? Y se pasa. Pará. Yo lo empiezo a seguir en esos términos. Sí, siempre y cuando no haya vulneración, no haya humillación, no haya forma. Claro, ahí va. Porque ahí está también esta cosa de que también se quiere instaurar que la libertad es como poder decir cualquier cosa en cualquier momento sin importar el daño que provoque en el otro, ¿no? Ahí vamos. Bueno, me doy cuenta que lo empecé a seguir hace mucho y veo que viene como un poco más, aceleró un poco, metió un poco más el acelerador respecto de lo que es su posición en el negocio inmobiliario. Hace un cross con un amigo de él. Entonces hacen niño corpo, niño pyme. Él representa a una pyme y el otro labura para una multinacional. Bien. Ya ahí la cuestión de la clase es ricos contra ricos. Bien. Y hará cosa de menos de un mes empezó a tomar posición respecto de cómo debiera ser una buena mujer. Ajá. Digo, pero no es una boludez. ¿Cómo entra ahí lo del tema de la mujer? ¿Por la casa, el hogar? En un negocio no te tenés que drogar, un montón de cosas. No te tenés que drogar, tenés que estar dispuesta a tener hijos. La mujer, la piba que garpa, le habla a pibas que son sub 30, no me habla a mí, no nos habla ninguna de nosotras. No. Pero el mensaje es bastante misógino. Uh-huh. Digo, como un tipo, cómo entra alguien que se posiciona desde un punto que vos ya sabés, capitalista, materialista, individualista y demás, como a la vez dentro de todo ese material que mete dentro de todo ese contenido te desliza la cuestión de la batalla cultural. También digamos, es ¿no? algo de las conversaciones que se vienen hablando. Digo, el informe que estamos hablando, cómo el trabajo de investigación que hacen, que analizando, es parte de la conversación que estamos teniendo. Es parte de la conversación. Acá, de hecho, en el informe nos mencionan como batalla cultural. Digo, pensar este contexto, pensar en ir alojando, si se quiere, ciertos malestares que también
ha provocado decisiones en la vida cotidiana, proyectos políticos, proyectos económicos truncos. Hay que alojar de algún modo eso y le están hablando, están buscando. No quiere decir que todos terminen escuchando eso del mismo modo, pero en algún punto tienen cierto éxito. Sí. Por eso a mí me llamaba la atención justo de este informe. Yo venía a hablar hoy y había leído el texto hace una semana y había tomado nota de algunas cuestiones y decís, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Sobre todo, ¿para qué nos sirve? Digo, el análisis crítico, el diagnóstico, obviamente nos sirve para pensar el panorama, pensar el contexto, habilitar algunas preguntas que quizás no tenemos en esto de... porque es una explicación rápida decir, son o victimarios u opresores o privilegiados, ¿no? Y no pensar otras trayectorias de vida, un montón de trayectorias de vida. Otras aristas. Y también no entender que no necesariamente el que está de influencia en ese lugar es exactamente todos los chabones que están en este mundo. Sí, porque sí. después cuando empezás a recorrer, y eso nos pasa, digo, cotidianamente, desde la dirección vivimos hablando, conversando en espacios con varones, ¿no? Varones que han pasado que han ejercido situaciones de violencia, pero también varones que se los convoca para hablar en algún espacio, un espacio laboral, sindical, una organización, en un espacio municipal, y podemos ahí escuchar gran parte, digamos, de sus incomodidades, sus malestares, y que terminan impregnando en esta disputa o en esta batalla cultural, como lo llaman. Y ahí Matías, Estefanía y Santiago mencionan dos puntos que a mí me parecían como re importantes para que eligen, sobre todo para dar esa batalla o esa disputa y ganar a esos varones que desde ciertas narrativas, sobre todo más como dominantes, vinculadas a que eran las políticas de igualdad o que era el feminismo, ni siquiera son todas, ¿no? Son también las que eligen mencionar, las que muchas veces también elegimos, porque hay también una autocrítica, sobre todo a varones que venimos trabajando desde el feminismo, desde las políticas de género, elegimos también esas narrativas como de nombrarlos, digamos, bueno, ¿cuál es tu privilegio? Hay que reconocer el ejercicio de violencia. Encuentran muy rápidamente una forma de disputa y ahí ven como dos cuestiones que me parece importante. Mencionan más, ¿no? No quiero como profundizar simplemente en el texto, pero algo de empezar a mencionar experiencias personales frente a esas perspectivas como más estructurales de el privilegio, la violencia, la opresión, y ciertas experiencias personales que dan cuenta de situaciones vinculadas a la precariedad, a la vulnerabilidad y a la violencia que padecen, ¿no? Y esto muchas veces también lo agarran con ciertos datos estadísticos que ya los mencionamos acá. Fíjense, en el día que vine a hablar de lo de Davos. Sí. Que yo mencioné, o sea, fue muy rápidamente cuestionado Milei cuando, cuestiona obviamente la pedofilia y cuando ponen en discusión la idea de femicidio. Sí. Pero él elige en su discurso, quien le escribe ese discurso, elige traer una arena primero. Hay ciertas condiciones que posibilitan, con datos que tienen a los varones como principales víctimas de formas de violencia. Sí. Sea la guerra, muerte en la calle, asesinados en la calle, o experiencias laborales que los ponen en riesgo. Digamos, muchas veces traen estos datos, como venimos diciendo, para sobre todo reafirmar este discurso como antifeminista o esta narración antifeminista, es decir, ves que a los feminismos no les importa la muerte de esos varones, la precariedad de los varones, solo les importa verlos como privilegiados, opresores o victimarios. Y ahí ve como después también traen algo de cómo apelan a ciertas emociones, ¿no? Que ya vinimos hablando acá, cómo transforman ciertas emociones o recurren a ciertas emociones más conocidas dentro de los mandatos de la masculinidad, que renombran, digamos, resignifican ciertas angustias, malestares en formas de mayor bronca, rabia u oposición directamente. Y para plantear esto, no le estás importando, digamos, a este discurso que es minoritario, digo, reafirman y profundizan esa idea de que los feminismos, las políticas de igualdad de género son políticas del orden de lo minoritario, un grupo que no le importa tu vida.
Y ahí se empiezan a vincular un montón de cosas. Esos malestares existen esos malestares materiales, digamos, de no cumplir con ciertas expectativas o ciertos mandatos vinculados a la masculinidad, pero que estaban plenamente vinculados a ocupar un lugar dentro de un sistema económico. Y un sistema económico que se transforma o que se ve, se ve trunco por cuestiones, crisis económicas que suceden, ¿no? Sí. O, bueno, la inflación lo menciona muy bien acá en el cómo repercute eso en la vida cotidiana de esos varones, qué percepción tienen sobre la vida cotidiana de esos varones. Digo, uno se puede pensar que es una percepción más general, pero cómo luego es alimentada con discursos que apelan a esa crisis supuesta de esas trayectorias de vida de esos varones, construyendo salidas o construyendo justamente enemigos, ¿no? Que es ahí. Entonces, digo, yo traía esto en realidad para pensar una propuesta que como venimos trabajando aquí como para un poco desmitificar el trabajo que se hace muchas veces desde un ministerio como ese de la mujer en relación a los varones y cómo somos recibidos muchas veces por muchos de esos varones, que es que venimos como a decirles que son privilegiados, opresores, o sea, está muy ahí como en la superficie eso, inmediatamente. O sea, llegás y ya... Es lo que primero que, o sea, con lo que te revolean por la cabeza. Es que piensan que le vas a decir eso. Claro. Y nosotros la verdad que estamos construyendo otras estrategias, ahí un poco tomando las trayectorias de varones también, y sobre todo haciendo un poco autocrítica de qué lugar tenemos los varones vinculados a estas políticas, o los que llevamos a cabo políticas de igualdad de género, o de interpelación a los varones, o de convocar a los varones, que en muchos casos nos hemos capaz que posicionado en lugares como más soberbios o más de afuera, ¿no? De ir a enseñarle a otros varones qué era lo que tienen que aprender. Vos, amigos, no estás viendo tus privilegios, porque lo que te responden muchas veces es con todas estas situaciones de precariedad que viven en su vida cotidiana. Sí. Que muchas veces quizás en mi vida cotidiana no la tengo del mismo modo que la tienen ellos, entonces es muy difícil también de construir esa idea de argumento sobre lo estructural cuando la devolución, eso, bueno, en mi experiencia personal, eso cómo repercute. Bueno, en esta investigación que les recomiendo, no solo en la investigación que se dio de la UBA, sino la que decía no es buen momento para ser hombre, tiene explicación inclusive teórica para pensar la estructuralidad, digamos, de los mandatos de masculinidad, pero a mí lo que más me interesa es que nosotros construimos otro enfoque. Quizás cuando empezamos al principio sigamos más con la idea de poner en evidencia esos lugares donde se estaba ejerciendo la vulnerabilidad, se estaba ejerciendo la violencia, o donde había ciertos privilegios a través de datos, estadísticas, sobre trayectorias laborales, sobre ingreso económico, sobre desigualdad económica. Hoy quizás elegimos trabajar más en una clave de lo que llamamos de transversalización del enfoque de masculinidad. Es decir, para que no se piense simplemente el trabajo con masculinidad a equipos especializados dentro de los gobiernos locales que van a hacer talleres con varones, sino que todas las políticas que estén destinadas, las políticas, digamos, cotidianas, destinadas a juventud, destinadas a salud, las políticas de justicia, las políticas laborales, que muchas veces uno dice, bueno, siempre estuvieron al hombre como centro de la escena, y ahí medio que lo que nos invita a la transversación del enfoque de masculinidades es que, digo, el hombre siempre estuvo en escena, pero no el hombre atravesado por cuestiones de género. Muy pocas veces se piensa en los varones atravesados por esas trayectorias de género. ¿Qué les pasa en acceso al empleo o en las formas de riesgo en el empleo vinculado a la reproducción de los mandatos de masculinidad? ¿Qué les pasa cuando salen a las noches? Digo, muy pocas veces se habla de la peligrosidad de los varones vinculados a la nocturnidad. Muchas veces hablamos hemos hablado, sobre todo desde lugares donde estamos hablando nosotros, cuando queremos poner en evidencia las desigualdades, qué les pasa a las pibas cuando salen a la noche, ¿no? Con el peligro en el que se someten cotidianamente por situaciones de abuso, de acoso, de violaciones. Y muy pocas veces hablamos, porque ni siquiera está registrado eso por los propios varones.
ciertas vulnerabilidades que tienen que ver con el propio ejercicio de los mandatos de masculinidad, cómo actúan frente a situaciones de riesgo, de conflicto en esa nocturnidad. Entonces, pensar lugares preventivos, quienes trabajan con juventud en cada una de las localidades, en organizaciones, pero también quienes trabajan en salud. Cómo empezar a pensar, digo, el sistema médico hegemónico generalmente se lo nombra como médico masculino hegemónico, ¿no? Teniendo la idea de hombrecentrista, pero ese hombrecentrismo también dejó de lado las trayectorias generizadas de los varones y por el propio funcionamiento de esa lógica, porque no se vive ni siquiera como trayectorias de género lo que les pasa a los varones en relación a sus padecimientos. Entonces, ir cambiando esa lógica, ir cambiando las formas de comunicarnos y de conversar, ir quizás difuminando un poco más o llegar luego a que se empiece la estructuralidad de los privilegios o a que se empiece la estructura de opresión, digo, sobre todo para involucrarlos en esa conversación, que lo que vimos hasta el momento es que o quedan afuera o se involucran desde un lugar de extranjería absoluta. Sí. Es decir, te voy a acompañar, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Sí. Cuando en realidad lo que queremos invitar es que esas políticas de género, digo, no se puede pensar justicia social, igualdad, democracia, no se puede pensar si no la pensamos desde la igualdad de género, la perspectiva de género. Pero para ello, digo, para involucrarnos en esas conversaciones políticas, para involucrarnos en la conversación sobre la democracia, por qué participar colectivamente, por qué participar comunitariamente, porque hay otro peligro que también está viendo este informe, y es que no es solamente un rechazo a los feminismos, las políticas de igualdad de género, es cada vez un rechazo cada vez más importante a cualquier relación con el otro, al otro, digamos, como la posibilidad de construir, digamos, desde lo colectivo, desde el encuentro con el otro, y una profunda desconfianza por el otro, y cada vez más las salidas más en lugar de lo individual, que terminan en situaciones de mayor riesgo, mayor violencia y mayor vulnerabilidad. Por eso, cambiar capaz que la estrategia comunicacional, cambiar los modos en que conversamos, también puede ayudar a que esta conversión sobre igualdad de género, sobre políticas más comunitarias, de mayor Estado y de mayor democracia. Digo, hoy tenemos que discutir a la democracia, sobre todo, no solamente a las políticas de igualdad de género, tenemos que pensarla, porque cada vez gente se siente más desafectada de la democracia, discusiones que parecían como más establecidas, ¿no? Más dadas y más naturalizadas, no se están dando. Así que en algún punto me parece que este informe nos ayuda, tanto el informe que después lo vamos a ir analizando, algunas cuestiones que van saliendo, porque va a salir mucho de esto, y me parece que a mí me provoca, digamos, me pone muy contento, porque hoy no tenemos datos claros en Argentina de cómo se están moviendo esas poblaciones a nivel cuantitativo, ¿no? Como datos contrastables sobre cómo perciben la igualdad de género, cómo perciben la institucionalización de las políticas de género. No hay datos como muy claros, como hay capaz que en otros países, con algunas lecturas muy, muy diferenciales. Me parece que esto es una apertura a ir como metiéndonos en capítulos, ¿no? De a poco, y que va abriendo también una posibilidad que también quienes tenemos responsabilidades, o quienes nos sentimos con responsabilidades o políticas o públicas o de organizaciones o desde la comunicación. Desde la comunicación me parece fundamental. Nos invita también a pensar otros modos de conversar sobre estos temas. Creo que estamos en una nueva etapa para conversar sobre estos temas, y que puede ayudarnos también recorriendo a feministas como muy históricas, ¿no? Que han pensado esto desde hace mucho, de pensar como la complejidad en la que podemos hablar de las trayectorias generizadas de todas las personas. Así que para mí es una invitación a otros diálogos también este informe, y no solo como a la autocrítica y a machacarse de lo que hiciste mal o no, sino a proyectar a futuro y pensar otros futuros posibles mucho más democráticos e igualitarios, ¿no? Sí. Y más integrales. Total. Solo lo quiero leer, me comprometo a la lectura y a seguir desmenuzándolo. Mientras te escuchaba hablar, yo lo pensaba, ¿no? Para desde mi hermosa subjetividad, pensaba también en, yo creo que estamos en otra etapa, creo que como sociedad estamos en otra etapa. Yo no creo que nos hayamos pasado 3 pueblos, ¿no?
creo que tampoco nos pasamos 3 pueblos diciendo, che, boludo, vos te das cuenta, ¿no? Que compartimos el mismo espacio laboral y vos ganás más que yo, y vos tenés más, y yo tengo más exigencia que vos, y las licencias por paternidad. O sea, no nos pasamos 3 pueblos con eso. El tema es que ahora sí podemos sentarnos a hablar. Ahora sí. ¿Sabes con qué me sucede mucho? Que todavía al día de hoy sigo dando discusiones respecto de los scratches. Ujú. Hay gente que al día de hoy, ¿viste? Dice, ¿por qué no lo escrachan? Pero no se fueron. No. ¿O por qué escrachaban tanto? ¿Viste? Estás como en esa... Vos decís, che, yo tengo que estar discutiendo algo que sucedió hace un montón de tiempo atrás, en donde pasaron un montón de cosas. Pasaron un montón de cosas. Pasaron un montón de cosas en el medio. Ahora, sepan lo que era necesario Y no detonar había todo. respuestas, digamos, ante eso. Entonces, sepan que había que detonar todo, había que visualizar esos privilegios, porque hartas. Entonces, al día de hoy, yo sí creo que es parte de la convocatoria. Ni quedarnos en esa de, che, entre vos y yo siempre va a haber diferencia. Sí, amor, ya lo sabemos todos. Ya. O desde el discurso de los varones, bueno, pero no todos los varones, nosotros no somos... Ya lo sé, amor, ya lo sé. Pero sí me parece que hay una invitación a esto. Y una invitación sobre todo a varones con compromisos políticos, sociales, con responsabilidades políticas y comunicacionales, boludo, sobre todo. A comenzar a aportar a esta conversación y no verla simplemente desde afuera, porque creo que en definitiva, digamos, en estas narrativas que alimentan, que alojan esos malestares y que van profundizando, digamos, la huida, digamos, muchas veces de criterios y de formas democráticas de vida, tienen que ver con estas cuestiones, digamos, y empezar a leer que hay algo hay una dimensión de género en las formas de convocar a renunciar a veces a criterios democráticos y a profundizar formas de individualismo, formas de odio. Digo, eso tiene que ser también un cimbronazo para un montón de compañeros que quizás o no es que estaban en contra, pero la veían de fuera, o no les parecía del todo, o no les gustaban los modos. Bueno, que se involucren también en esta conversación y empezar a pensar, digamos, en otros modos de comunicar también a sus propios pares de género, ¿no? Sí. Me parece que es interesante porque es como que se van abriendo aristas, es decir, ay, mira, qué buena. Es como, viste, cuando vas al oftalmólogo que te va cambiando el lente de la misma realidad, y estas charlas me parece que sirven para eso. Y hay algo en lo que me quedé pensando, que es un poco lo que está proponiendo la realidad actual, y este miedo a lo colectivo, ¿no? Y es como un germen que de a poquito se va metiendo, y vos lo decías muy bien, este miedo al otro, a quien sea el otro, entonces no conviene, entonces me quedo sola. Claro, lo que pasa es que, como dice la frase, la unión hace la fuerza, y es necesario lo colectivo, hoy más que nunca. Y no conviene, pero no conviene. Total. Che, Ari, me encanta. Vamos a seguir desmenuzando este informe. Sí, por favor, porque me parece un tema como es el tema, eso, ¿qué está pasando? Va a estar bueno. Vamos a ver también si después de las elecciones tenemos algunos datos, digamos, sobre eso. Es interesante para ir pensándolo de a poco. Me encanta. Ari, muchas gracias por venir gracias siempre. A ustedes. Gracias. Te pega muy bien esta luz también, ¿eh? Me queda muy bien. Estás muy bien con esa luz. Me da un color que no es el que... Divino, el de la estamos bárbaros, que tenemos un lifting. el de la palidez que después... Ariel Sánchez, director de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, pasó con su columna que cada 15 días hace los días lunes acá en Hudson. Ahora sí, musiquita y volvemos. Ya llegó otra vez el domingo de lluvia gris.